Bienvenidos a Cloaca Letal. Hoy día tenemos un programa especial donde hablaremos de la película Blade Runner del año 1982, cual dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Harrison Ford y Rutger Hauer. Mostraremos hoy día los distintos formatos que tenemos y daremos un repaso entre medio explicando un poco de lo que se trata la película, lo cual haremos un poquito más adelante. Mostraremos la versión de Blu-ray, que esta es la versión del director definitiva, cual Ridley Scott siempre quiso terminarla, pero nunca pudo desde el principio porque los cortes finales no lo hizo él, sino que lo hacía la misma compañía. El 2007 pudo agregar unas escenas que salía un unicornio tratando de explicar un poco más el concepto de la película. Después tenemos la edición en DVD y la edición en VHS. Partamos. Blade Runner viene siendo una ópera prima de Ridley Scott, donde muestra un poco lo que es la inteligencia artificial en este caso, lo cual ya en este punto, en este futuro distópico que está mostrando acá, ya existen cyborgs que piensan por sí mismos y tienen la capacidad de evolucionar, lo cual acá el grupo de los Nexus 6 que están buscando alargar su vida porque dentro del tiempo que ellos tienen permitido, que son alrededor de 5 años, y vienen a la Tierra, a la corporación Tyrell, para hablar con su padre, como le llaman. Acá lo importante dentro de todo esto es de que a medida de tiempo que va transcurriendo la película, uno se va dando cuenta que Harrison Ford, que es se llama Blade Runner, que son los cazadores de los Nexus y de otro tipo de cyborg de la corporación, él se va dando cuenta de que al final estos supuestamente objetos, por decirlo, con conciencia, porque al final durante todo el tiempo que ellos están conscientes y trabajando, haciendo sus labores predeterminadas que tienen, ellos mismos se van dando cuenta de que los pensamientos que ellos tienen no son pensamientos de ellos, sino que son pensamientos heredados a través de la corporación. Lo cual tenemos el caso de Rachel, que Rachel siempre ella ha pensado de que ha vivido todo su vida igual y bueno, sus recuerdos, sus fotos y todo ese tipo de cosas, que al final Deckard, que es el personaje de Harrison Ford, le va dando a mostrar que al final su vida no es lo que ella pensaba. Y acá también tenemos que tomar en cuenta que Deckard al principio se alejó un poco de este tipo de cosas porque para él, o para la sociedad en general, tener una relación con un cyborg, con un Nexus 6, que son lo más top en este caso dentro de la película, terminó enamorándose de Rachel en este caso y dándose cuenta de que al final, tarde o temprano, la inteligencia, como cualquier otra cosa en el universo, siempre va a buscar la salida, siempre va a tratar de evolucionar, a diferencia de los humanos. Coloquemos ejemplo, tenemos hoy día las famosas inteligencias artificiales. ¿Cuáles esas inteligencias artificiales lo que están mostrando es de que pueden opacar al artista más grande, a pesar de que un artista se demora un montón de tiempo haciendo su obra? Y hoy día podemos ver imágenes hechas por inteligencias artificiales mostrando mundos distópicos, cosas que es imposible hacerlo a mano porque el cerebro y la construcción para hacer ese tipo de cosas es muy complicado. Todavía no estamos a ese nivel, pero también estamos dándole riendas a que entienda, está entendiendo lo que es ser humano, porque él lo hace porque nosotros le escribimos, pero va a llegar el momento de que él va a entender cómo es el arte, cómo es la música, cómo es la evolución, cómo es la política, cómo es matarse, cómo es hacer la guerra. Al final estamos mostrando a un cerebro artificial que aprenda sobre nosotros, pero las cualidades humanas de nosotros todavía no están listas. Lo que aquí volvemos a la película, o acá las cualidades humanas que tienen estos Nexus, sí, que a pesar de que para la corporación simplemente son rituales, ¿no? Se tienen que vender y tienen que hacerlo, y tomando en cuenta de que acá es una parte, porque después viene la segunda parte, que es Blade 2049, que es una película bastante entretenida. Lo que pasa es de que no es la misma temática, en el sentido, no podemos compararlo con del año 82 y con la de Blade Runner 2049. Lo único que tomar en cuenta es de que se expandió un poco más el universo de Blade Runner, y yo lo encuentro genial. La parte que también es entender de que al final Harrison Ford con Rachel pudieron procrear, que es una cosa que es antinatural en este mundo, porque
es imposible, pues, weón. Pero como vemos las cosas, como vemos el universo tampoco le interesan ese tipo de estupideces, porque el universo no sirve a nadie, simplemente va sirviendo de acuerdo al propósito que se va dictando en el momento. Así que eso es lo que estamos hablando acá. Volvamos de nuevo a Blade Runner de 1982. Acá tenemos que ver también el perfil psicológico que también tiene Deckard. También vive afligido, vive en una vida de mierda en este caso, ¿cachai? Simplemente lo llaman simplemente para hacer su trabajo, a pesar de que a él no le interesa ese tipo de cosas, pero al final está cagado porque es el mejor dentro de su trabajo. Y acá vamos a una escena muy particular donde el presidente de Tyler Corporation le pide que le haga el mismo test que le hicieron al principio al tipo, cual lo que hace es saturar el cerebro hasta un punto donde explota y termina matando, termina haciendo secuencias que no, el cerebro de este tipo de Nexus no puede resolver. Pero se da cuenta que al final la cantidad de preguntas que le hizo a Rachel durante ese momento mostró cualidades humanas que los Nexus no tienen. Y ahí uno se va dando cuenta de que Rachel es el siguiente escalafón dentro de todo este tipo de cosas. Está mostrando la evolución al máximo de la inteligencia artificial y mostrando también el hacer un cuerpo que puede procrear. En la siguiente película no se habla, a pesar de que no está Rachel, sino que ya está muerta. Lo cual acá en esta película al principio, que también fue súper mal criticada porque decían que era más de lo mismo, porque tomemos en cuenta de que después de esto en el año 84 salió Terminator y Ridley Scott venía haciendo dos películas antes, que del año 1977, que es Los Duelistas, que es una película de la época napoleónica, y haciendo Alien del año 1979, lo cual ya tenía un poco de trayectoria, tomando en cuenta de que Alien fue la precursora de las películas de terror de los años venideros, lo cual se tomó tomando en cuenta el género de los 50, pero evolucionado al 1000, y tomando en cuenta también de que salieron también muchos directores increíbles en esa época, tomando en cuenta también a James Cameron, que hizo la película Terminator, en el caso de hablando de inteligencias artificiales en ese caso. Y de ahí tenemos ejemplos más adelante como Screamer, como inteligencia artificial, como Autómata, lo cual dentro de las películas se va a ir hablando más adelante, mientras que tenemos que ir variando. Volviendo al tema, tomando en cuenta también la música compuesta por Vangelis, que encuentro que es una pieza fundamental de las bandas sonoras, tomando en cuenta, porque generalmente una película también de repente llama más la atención por la banda sonora. Tomemos en cuenta Terminator, la intro de Terminator, cual todos asocian que es Terminator. Es lo mismo que pasa Depredador de 1987, que está compuesta por Alan Silvestri, que es clásico, o sea, escucháis esa música, Depredador. Y es lo mismo, Blade Runner, escucháis, a diferencia de que Vangelis es otro concepto, es un concepto más progresivo, toman en cuenta mucho la sensibilidad que tiene la película con respecto a lo que se está planteando. Entonces cada tema, cada pieza que se va colocando de acuerdo a lo que va sucediendo en cada escena, va montándose. Es igual que una obra de teatro, pero montada a otro nivel. Lo cual Ridley Scott hasta hoy día ha hecho películas increíbles. Tomemos en cuenta El Gladiador, tenemos también ahora se me fue ahora pensando en ese tipo de cosas. Ahí las voy a buscar y las voy a ir anotando porque no me acuerdo, siempre se me olvidan las películas. Mira, volvamos al hecho de Vangelis. Acá mismo, mira. Sobre todo hay una particular, que es la escena de Rachel con Deckard, que cuando le pide, cuando lo salvó y al final se queda dormido y al final sale un tema que se llama, que está acá mismo, que siempre se me olvida el nombre, que se llama Love Theme, o el tema del amor, donde interactúa con Rachel, la obliga en cierto punto, es como un poco incómodo, pero al final Rachel igual quería, sino que las cualidades de amar, de sentir que son cosas nuevas para ella misma, y sentir ese tipo de cosas que son emociones que nosotros los humanos vamos viendo a medida que vamos creciendo, sobre todo el tema de tener una pareja o recién haber tenido una relación con una persona que es la que te llena.
Y así un sinfín de cosas, sobre todo la parte final, donde Rutger Hauer improvisó, donde él mismo le explica a Deckard que él ha visto las estrellas, que ha visto pasares, que ha visto un sinfín de cosas que los humanos nunca van a ver en su vida y que tampoco van a comprender lo hermoso de que es ver ese tipo de cosas, porque nosotros en nuestra forma de vivir vivimos de acuerdo a puras banalidades, vivimos de acuerdo a lo que nos dicta la televisión, lo que nos dictan las redes sociales. Acá en este caso estamos viendo de que él mismo prefiere vivir todas esas emociones gigantescas más que nosotros mismos, que vivimos sentados en un cubículo haciendo todo el día la misma cuestión. Así que les sigo comentando, aquí a medida de tiempo vamos a ir mostrando las películas, entre medio vamos a ir conversando un poco entre medio, lo cual también los dejo invitados para que comenten si quieren algún otro tipo de película, porque igual tengo un montón de películas. Igual es complicado tratar de meterse porque cada uno entiende de acuerdo a su manera y de acuerdo a su pensamiento las películas. Yo te doy al tiro en este caso, yo digo, está dentro de mis top. Blade Runner con Depredador, que es mi película favorita, y también hay películas que diría de Denis Villeneuve, que tiene películas increíbles. O sea, coloquemos The Wild la vi y al principio vemos un weón así, en pocas palabras, un weón gordo, weón chucha, autofragelándose, deprimido, y lo único que vemos al principio es que puta, uno lo que se dice, puta, este guatón culeado, weón, se está autodestruyó, pero al final, a medida de tiempo que te vas dando cuenta que al final los traumas personales uno mismo se los provoca, uno mismo no se da cuenta cómo se va autodestruyendo hasta que al final te das cuenta de que perdiste. Y lo único que tenías para sobrevivir en este caso es decir, la cagué nomás. Y es lo que hace todo el rato, disculparse, lo que le molesta a las personas. Pero al final lo único que él quiere ver en este caso es su hija, que es lo más importante, a pesar que él sabe que se va a morir si el weón se autodestruyó completamente. Pero al final el momento de redención siempre va a estar. Acá no importa, en este caso, en este tipo de películas, y digo en la vida también, bueno, acá no importa si la cagaste o si tenés la cualidad de decir, ¿sabes qué? Ya esta wea cagó, y decir, ya era, fin, no, porque la redención siempre es después. Acá no existe ni principio ni fin, sino de que los ciclos y las cosas hay que decir, ya terminó y era. Y acá viendo, vean The Wild, es una película increíble. Como digo, ahora vamos a ir viendo a medida de tiempo las películas. Vamos a empezar con la versión en VHS, vamos después con la versión en Blu-ray, que sean DVD, disculpen, y la versión en Blu-ray. La de Blu-ray es la versión del director, que trae las escenas que duran alrededor más de 2 horas, si no me equivoco. Acá también es una versión del director, pero no es la versión final, que esta con que nos trae otro tipo de corte. Y esta versión trae la versión del director y trae la versión widescreen, que es la que estamos viendo acá atrás, que sea esta es la que estamos, esa versión que se nota con las partes negras arriba y abajo. Y tenemos la versión en VHS, así que los dejo. Ya chicos, acá estamos con la versión en VHS de Blade Runner. Es una edición del año 2000 de Warner. Como podemos apreciar acá, la calidad de imagen se mantiene igual a la calidad de los 90 y 80. Igual hay un poco de mejora con las versiones anteriores, pues acuérdense de que estas versiones cual nunca se arreglaron hasta el año 2007, cuando Ridley Scott pudo hacer el corte final y añadiendo escenas del unicornio, escenas sobre otras escenas, aparte también mejorando un poco más el sonido para que sea más pulcro. Y acá, como vemos, este reproductor que tengo acá, por lo menos esta versión tiene hi-fi, que es estéreo, cual se puede dilucidar un poco más el sonido y entender un poco más el entorno, porque las versiones antiguas que eran análogas, que son monos, el sonido es un poco más crudo, es análogo, entonces no tiene tanta profundidad como tiene la profundidad que hoy día el sonido estéreo. Y acá, como podemos ver, Deckard está buscando al Nexus para tratar de entender la conexión que tiene con los otros inteligencia artificial que son llamados Nexus 6. Como podemos apreciar acá, voy a acercarme un poquito para que vean cómo se ve la calidad. Se ve en la típica calidad de VHS, yo le daría como un 7 de 10. Pero como les decía antes, la versión del año 2007, cual Ridley Scott
pudo dar un poco, cortar a su manera y para que nosotros entendiéramos con mayor profundidad la obra que quería entregar en su época, a pesar de que al principio en esa época no pudo recaudar más de 6 millones en la primera semana comparado con ET y otras películas de esa época, lo cual también pensaban los críticos que esta obra no entregaba nada nuevo, y acá lo que no entiende la gente con este tipo de cosas es de que en la década de los 80 se mostró un avance gigantesco con el tema de la inteligencia artificial dentro de las mismas películas, dando a entender de que lo que podría ser el futuro, lo que podría ser hoy día, en el año 2023, hablando de las famosas inteligencias artificiales que están dentro de nuestros teléfonos, en internet y en ese tipo de cosas, que está mostrando supuestamente un avance tecnológico, pero está eliminando lo más básico, que es crear, pensar por sí mismo. Y les está pasando lo mismo en este caso. Y volviendo acá al tema de la misma película, la calidad musical de mezclar la música con lo visual que se hizo, es lo mejor que tiene la película. O sea, es increíble que ciertas escenas se entienda más por la música que su propio contexto de la escena grabada. Y así que aquí les dejamos esta versión en VHS. Es bastante buena. Así que, como les digo, le doy un 7 de 10. Ahora veremos a continuación la versión en DVD. Chicos, aquí seguimos con la versión en DVD, que esta es del año 99, que trae la versión del director y trae la versión en widescreen. Lo cual esta versión la coloqué en latino para que también escuchen un poco la diferencia en la calidad del sonido. Y se nota un poco, lo cual cambia bastante el contexto y la profundidad comparada con la versión en inglés. Y acá recalcar que esta versión, cual supuestamente la del director, no es la versión completa del año 2007, cual vamos a ver en Blu-ray. Ridley Scott se basó en un libro de 1968 que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, cual se basa esta película. Pero también tenemos que tomar en cuenta también obras como de Fritz Lang, que es Metrópolis, y también tomar en cuenta lo que trató de hacer Alejandro Jodorowsky para hacer la película Duna, cual la hizo con Daniel O'Bannon, que fue uno de sus caballeros, o uno de sus guerreros, cual él decía en esa época, que contrató aparte un montón de H.G. Giger y otra montonera de personas para hacer Duna, y cual nunca se llevó a cabo. Cual Daniel O'Bannon fue uno de los precursores para hacer la película Alien con Ridley Scott, entonces de ahí también sacó muchas de su idea, cual también hay que tomar en cuenta que otras películas también tomaron en cuenta ese libro para hacer los de Star Wars y Alien, Blade Runner, Terminator y un sinfín de películas más, cual hablan de inteligencia artificial, de futuro y ese tipo de cosas. Y acá los dejo un cachito acá para que escuchen un poco la calidad de sonido. Sigo diciendo lo mismo, que las voces en inglés de esa época comparado hoy día con el cambio a latino a inglés, cambia un montón. No es lo mismo. Yo siempre he preferido ver las películas en inglés y con subtítulos para entender un poco más el trasfondo, porque la gente se cambia el contexto en cierta manera. Y también recalcar en este caso de que Deckard, en su manera de ser, nunca pensó de que podía pensar de que una inteligencia artificial podría ser más amorosa que un propio humano, sino que están en un constante aprendizaje donde ellos se van dando cuenta de que ellos son más humanos que los propios humanos. Sobre todo acá, en este caso Rachel, que ella siempre pensó que es un humano y ella no pensaba de que era un Nexus 6 de última generación. Y recalco lo mismo, también encuentro genial el tema de la música, porque es lo que le da todo el trasfondo, le da otro nivel de particularidad a esta obra, la hace genial y la hace inmersiva en lo que estaban mostrando.
Así que aquí les dejamos esta versión, que es la versión en DVD, que es widescreen. Ahora veremos la versión en Blu-ray. Ya chicos, aquí estamos viendo la versión final, el corte final, que es del año 2007, donde Ridley Scott pudo plasmar a su manera la versión, aplicando otro tipo de escenas. Nosotros nos enfocamos ahora para mostrar un poco el final, para tratar de darle el contexto de lo que hemos mostrado en las otras dos versiones que son en VHS y en DVD. Acá el magnífico papel que hizo Rutger Hauer haciendo del Nexus 6 el jefe, donde al final es una catarsis lo que está mostrando. Así que, como les digo, es una versión increíble esta. Aparte muestra lo que venía conversando en la versión en DVD, cual nos muestra que al final unos robots, voy a decir unos cyborgs en este caso, tengan mayor visión que los propios humanos. O sea, no quisieron aceptar de que ellos tenían una vida limitada, lo cual está hecho para que no se transformen en un problema a la larga para la empresa, en este caso para Tyler Corporation. Y lo que muestra acá es de que al final él se da cuenta de que ya llegó su final, ya llegó su tiempo, pero lo que él se da cuenta es de que lo que le dice a Deckard es de que al final él ha visto quasares, ha visto un sinfín de cosas que el humano no podría ver en toda su vida, y entiende de que es más importante disfrutar el tiempo de que vivir peleando en ese tipo de cosas. Aparte que acá se da cuenta que Deckard en este caso termina enamorado de Rachel, y lo cual se transforma en una paradoja en este caso. Les digo, esta versión es una versión increíble, es una versión muy buena. No cambio esta versión a pesar de que me gusta revisarla. Acabo, como les digo, miren. Y al final él cae muerto en una posición, a pesar de que esta escena no estaba particularmente dentro del libreto, sino de que se puso a improvisar para sacar esas frases. Y vuelvo a insistir, Vangelis con la música, con ese trasfondo que le dio al final, de principio a fin a la película, la hizo increíble. Lo cual siempre sigo entendiendo que la gente no entiende este tipo de obras, porque es un tema, no son obras para entretenerse o para que, chucha, que la película está bacán. No, es un tema para entender un poco de cómo se pensaba en el año 80 comparado con el año 2023 sobre las inteligencias artificiales, lo cual hoy día predominan. En el año 2040 capaz que existan robots, existen un sinfín de cosas, porque entramos en una paradoja, porque una inteligencia artificial está en constantemente crecimiento, no se basa en los problemas básicos que tenemos nosotros, en pensamientos negativos, en pensamientos positivos. Ellos piensan cosas en aprender, y no basta en eso, sino de que van a comprender la naturaleza humana en algún momento, van a entender de que nosotros vivimos preocupados de puros problemas intrascendentales para poder superar nuestra humanidad, en este caso. Es lo mismo que Deckard pensó en ese momento, porque al final puede haber entregado a Rachel, pero nunca la entregó, porque al final se dio cuenta de que ella era más humana de que lo humana que es él mismo. Y vuelvo a insistir, y siempre voy a terminar en lo mismo, es una paradoja que entramos. Y esto le dio es precursor de varias películas más adelante que salieron. Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, Yo Robot. Hay una película que se llama Autómata, donde trabaja Antonio Banderas, que es una película increíble, y es una película que no salió al cine como salen otras películas, en este caso, para que recauden y se entienda ese tipo de cosas, en este caso, en este contexto. Es una película buena, es Autómata, búsquenla, trabaja Antonio Banderas, no me acuerdo cómo se llama el director, cuando termine el video voy a colocar el nombre para que lo busquen, para que entiendan este caso. Así que eso les dejo, es una película excepcional, véanla, entiéndala,
Sobre todo si tienen la oportunidad, bájense la versión en Blu-ray para que aprovechen la magnificencia en el color, en la calidad sonora y en el tema, weón, de ver la escena extendida para poder entender un poco más el contexto que quería entregar Ridley Scott. Así que los dejo. Eso. Saludos. Ya, chicos, vimos acá los distintos formatos, hablamos un poco dentro y medio de otro tipo de películas. Voy a recalcar de nuevo las películas de inteligencia artificial. Yo creo que hay una película, ya todos han visto Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. Yo creo que deben darse un paso también una película que se llama Autómata, que trabaja trabaja Antonio Banderas, digo, y es una película increíble que también lo que muestra es una inteligencia artificial que se va adecuando a lo que va pasando. O sea, superó su nivel de inteligencia y lo único que quiere es sobrevivir y vivir su manera de acuerdo a su manera, su vida, digo. Y no les quiero seguir spoileando, véanla, es terrible buena, se llama Automata. Y volviendo al tema, les dejo encargado para que escuchen la música, dense el tiempo, entiendan, pues no solamente Vangelis, tiene también La Conquista del Paraíso y un sinfín de películas más donde ha compuesto, y que aparte que también Vangelis tiene música sola que también para los que les gusta lo progresivo, lo que les guste este tipo de música, como ambientar en este tipo de casos, que aprovechen y la escuchen, vean Blade Runner, dedíquense, entiendan lo que es el cine, porque existen muchas películas también tomando en cuenta la inteligencia artificial, pero tomando en cuenta cómo en este caso, que es el año 1982, se haya tomado en cuenta este tipo de cosas que antiguamente ya se habían tomado. Ya se tomó. Tomemos en cuenta de que la mayoría de las películas, a pesar de que lo reniega en este caso, salió todo de la misma idea. O sea, Alejandro Jodorowsky, cuando pretendió hacer Duna, que escribió, parece, bueno, una Biblia de Gutenberg, bueno, una Biblia gigantesca, bueno, donde tenía los Rolling Stones, tenía a H.G. Giger, tenía, ¿quién más? Daniel O'Bannon, que fue uno de los precursores, que se transformó después, si no me equivoco, en productor, que trabajó con Ridley Scott haciendo Alien. Y tenía también a, ¿cómo se llama este? Se me olvidó, ya. Bueno, de ahí lo voy a escribir también. Escribió un manifiesto gigantesco, o sea, es una obra de cultos, como se hubiera manifestado, a pesar de que puede haber durado pero una eternidad, po. Y tomando en cuenta hoy día de que James Cameron quiere hacer la tercera parte de Avatar que dure 12 horas, o sea, sería increíble también, porque es imposible retratar una película en 2 horas como lo hacen casi todas las películas, porque uno cuando empieza a ver las versiones del director, que son las versiones que salen a los años después, uno se va dando cuenta de que hay trasfondo, hay cosas, hay agujeros de guión donde uno no entiende, o sea, chucha, ¿qué pasó acá, po? Pero cuando veis las versiones finales del director, cual siempre digo, vean primero la película, entiendan la película, pero después vean la versión del director, dura como 1 hora más, 2 horas más. Danza con Lobo, que dura casi 4 horas, que es una película magnífica, que es dirigida por Kevin Costner y muestra los pueblos originarios americanos de otra perspectiva, que también, y tomando en cuenta de que ese tipo de películas no son películas para verlas una vez, hay que verlas un montón de tiempo, porque así entendí un poco el concepto de lo que se está mostrando. Tomando en cuenta volviendo al tema de Duna, salió Star Wars, salió Alien, Blade Runner, Terminator, tomaron todo en cuenta ese tipo de cosas, sacaron muchas cosas de ese libro, lo cual también hay un documental que también tienen que ver, lo que también habla Alejandro Jodorowsky, que habla de involucrado en este tipo de cosas, tomando en cuenta de que Jodorowsky en esa época, como lo estaba haciendo, se había fumado un pito, bueno, y se había tomado un pack de dorada y no sé qué hueá más tomó, pero es increíble, veanlo, es entretenido. Así que los dejo con eso. Hoy día también les voy a recomendar películas, pero no voy a sacar la casi, sino que son películas que tengo en mi cabeza y que creo que deberían verlas, tomando en cuenta el contexto, la sensibilidad que tiene este tipo de cosas y que son diferentes. La Fuente del año 2006, que es si no me equivoco, que es de Denis Villeneuve, es una película increíble que trabaja Hugh Jackman, que muestra las fases, una catarsis gigantesca, peleando contra la enfermedad de su señora, y entre todo esto va saltando entre distintas épocas, distintas formas,
que fue en el pasado, que fue un conquistador buscando la fuente, lo cual dentro de todo el contexto él va volando en una burbuja, que tomando en cuenta lo que es el Chivalba, que el alma tiene que volver siempre a la fuente, porque la fuente con eso tienes que hacer un camino gigantesco y para volver a esa fuente, para poder tener un poco de paz y para poder, porque la vida no es una vida que tú te mueres y te quedas ahí, sino que es una vida cíclica. Vean la película, es muy buena, muy buena. Igual que Automata, véanla también. Es una película increíble, protagonizada por Antonio Banderas, que habla de inteligencia artificial. Véanla, se las recomiendo, búsquenla, piratéenla, hagan lo que quieran. Y la tercera, que, que tienen que verla, que es muy buena y que se las recomiendo. Y también es una película psicológica que es de Francis Ford Coppola. Vean Apocalyptic Now, que vamos a hacer un review la próxima. Es una joda de película. Las versiones finales, que a pesar que a Francis Ford Coppola no le gustó la versión del director final, porque encontró de que las escenas de los franceses hablando cuando peleaban en Bien Bien Phu en 1957, explicando cómo perdieron, cómo el ejército norvietnamita podía subir cañones a las montañas y disparar artillería contra la legión francesa y perdieron ese tipo de cosas, no le gustó. Pero acá hablamos de la constitución de los personajes, a pesar de que fue un caos. La grabación mostró una obra increíble donde la música, a pesar que no es una música particular, sino que es sintetizadores, sonidos, al final trataron de mostrar un poco lo que es la psicología, o sea, lo que muestra la mente de un soldado, lo que muestra el terror en ese tipo de cosas. O sea, hasta ahí partiste en una zona donde todo estaba normal y llegaste a la locura. Y eso va mostrando las fases de la mente. O sea, empezaste bien y terminaste en lo peor del mundo, pero al final siempre hay una salida, a pesar de que la salida de todo este caso es matando al jefe, este supuesto rebelde, pero al final lo que él estaba constituyendo es el orden natural dentro de todas estas cosas, porque al final nadie iba a pelear contra él, porque al final la guerra, ¿qué es la guerra? Es una invención. O sea, al final todo se traiciona, al final es así. Entonces, como les digo, vean ese tipo de películas. Así que gracias por escuchar, comenten si quieren otro tipo de películas, si quieren coloquen también películas que les gusten para colocar entre medio. Y se los recalco, les vuelvo a insistir, escuchen la música de Blade Runner, es increíble, dense el tiempo. Así que eso, soy Matías, gracias por ver el programa. Nos vemos en la siguiente, saludos.